Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes, su amigo de los TICs, Juan Pablo Galán. Recuerden que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. En el programa anterior cerrábamos nuestro primer ciclo de la historia de Colombia, o sea, hablando de la historia, la conquista, la independencia. Vamos a retomar para estos próximos 5 programas el tema del universo. Pero no crean que la historia la vamos a dejar de lado. No. Descansamos un poco, retomamos 5 capítulos del tema del universo y volvemos a la historia de Colombia cuando pasen los 5 episodios. Bueno, para empezar el día de esta semana vamos a hablar de sondas en dos primeros cuerpos del sistema solar. El Sol y Mercurio. O sea, como bien recordamos, el Sol es nuestra estrella, nuestra fuente de calor, nuestra fuente de radiación, nuestra fuente de vida, que también ha sido estudiada por algunas sondas que las han lanzado para poder estudiar las características del Sol, sus manchas solares, sus protuberancias, sus erupciones de masa coronal y todo lo que se refiere a lo que llamamos física solar. O sea, todo esto es lo que se han estudiado con las sondas, de las cuales voy a resaltar 3 sondas que fueron lanzadas al Sol, que fueron la SOHO, la Stereo y la Parker. La sonda SOHO, que fue la primera, fue lanzada alrededor de 1995, en un punto entre la órbita de la Tierra y el Sol, pero no muy cerca del Sol, o sea, más o menos como una distancia como entre la Tierra y Venus. Pero la sonda está dándole vueltas al Sol todo el tiempo como si fuera un planeta. Esa sonda ha fotografiado muchas de las erupciones solares cuando hay máxima actividad solar, las manchas solares, ha dado imágenes de muy buena calidad mientras ha orbitado alrededor del Sol. Actualmente la sonda SOHO todavía funciona, aunque ya han dejado de usarla, pero la sonda SOHO sigue funcionando. La sonda estéreo fue la segunda sonda que envió la NASA. Recordemos que tanto la SOHO como la estéreo fueron enviadas por la NASA y fue enviada también a estudiar el Sol, pero como la sonda es del año 2006, obviamente la tecnología es mucho más avanzada y la información mucho más grande, mucho más avanzada, mucho más realista en cuanto a la superficie del Sol. También esta sonda también le da vueltas al Sol en un punto llamado el punto de Lagrange, que es el punto entre un objeto y otro. Claramente esta sonda fue un gran hito también, pero vamos a hablar de la tercera sonda, que es la más exitosa de todas, la sonda solar Parker. Una sonda enviada por la NASA para pasar tocando la superficie del Sol, más o menos como a 6 millones de kilómetros de la superficie, en un punto en que cualquier materia, cualquier asteroide, cualquier cometa se fritaría por completo. Esta sonda fue lanzada en el año 2019 y se espera que llegue a tocar la superficie del Sol alrededor del año 2025. Ya ha dado las primeras imágenes, las primeras muestras de la radiación solar en un punto donde ninguna otra sonda se había atrevido a llegar antes. Tocar la superficie solar es algo que es la primera vez que se logra. La primera vez en que una sonda, que por cierto va a avanzar cuando esté en su punto más cercano a casi 1 millón de kilómetros, a casi 1000 kilómetros por 1 millón de kilómetros por hora. O sea, imagínense la velocidad tan grande que hace la gravedad solar para lograr ese hito. Y esa sonda ha recolectado muestras de la masa coronal, de la corona del Sol. Y además, como la sonda tiene un panel que apunta al Sol para protegerse, ese panel le da la energía. Por eso la sonda va a andar a prácticamente 1 millón de kilómetros por hora. O sea, la velocidad es tremenda, tremenda, tremenda. 1 millón de kilómetros por hora no se ha logrado ni siquiera en las naves humanas con tripulación humana más avanzadas. Acuérdense que el transbordador espacial solamente llegaba a 60.000 kilómetros por hora en su despegue. Pero esta sonda, la Parker, se espera que al tocar la superficie del Sol extraiga muestras de la masa coronal, de la materia del Sol, de la radiación, de todo lo que hace el Sol al regir el sistema solar. Como decíamos, estas 3 sondas, la Parker, la Stereo y la SOHO, fueron enviadas por la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. Ninguna otra agencia, la europea, la china, la india, la japonesa, la rusa,
Ninguna otra agencia ha enviado sondas a estudiar el Sol, solamente la NASA. Ahora, siguiendo con nuestro recorrido, vamos a hablar del primer planeta, de las sondas que llegaron al primer planeta del Sol, que solamente fueron dos, la Mariner 10 y la Messenger. Y la tercera sonda que están enviando para allá, la Bepi Colombo. Vamos a hablar de la primera sonda, la Mariner 10. Lanzada en la década de 1970, esta sonda fue la última de una serie de sondas que lanzaron a los planetas Venus y Marte, pero pues esta fue la única sonda que llegó a Mercurio y tomó las primeras imágenes conocidas del primer planeta desde el Sol. Aunque no cartografió toda la superficie del planeta, la sonda fue un hito en cuanto a acercarse al planeta Mercurio y estudiar su superficie, como bien recuerden, es llena de cráteres. Su superficie, sus características, todo eso fue estudiado por la sonda. ¿Cuál fue el destino de esa sonda? La Mariner 10 llegó a un punto en que salió de Mercurio y se puso en órbita alrededor del Sol. Actualmente la sonda se encuentra totalmente desactivada y no se sabe realmente dónde está, pero se supone que está dándole vueltas alrededor del Sol. La segunda sonda en llegar al Sol, a Mercurio, fue la sonda Messenger. Sonda que envió la NASA en el año 2006, que su recorrido desde la Tierra hacia el Sol fue un movimiento de onda para acercarse a Mercurio, un movimiento como circular, como el que ven que estoy haciendo con mi mano, en el cual usó la gravedad de Venus y la gravedad solar para poder acercarse a Mercurio. Una vez llegó a Mercurio en el año 2011, se puso a orbitar alrededor del planeta. Y esta sonda sí tomó unas imágenes cartografiadas más detalladas, más en alta definición, mucho más nítidas de lo que fue con la Mariner 10. Esta sonda demostró que la cuenca Caloris, el cráter más grande de Mercurio, mide 200 kilómetros más de lo que le habían creído, de lo que se pensaba con la sonda Mariner 10. O sea, el cráter antes decían que medía 1300 kilómetros, pero con esta cartografía el cráter llegó a medir 1500 kilómetros. Y como bien recuerden, el cráter fue el impacto de un planetoide contra Mercurio, que el planeta vibró, recordemos que el planeta vibró y se formaron montañas y grietas en el otro lado del planeta. Esa zona también fue cartografiada por la Messenger. La Messenger finalmente, después de en el 2013-2014, la sonda fue deliberadamente estrellada contra Mercurio. La sonda se encuentra destruida en la superficie de Mercurio. Pero estos dos primeros objetos han sido de mucho estudio. Primero el Sol porque es nuestra estrella y pues quieren saber cómo más funciona, cuánto combustible le queda, que como bien sabemos le queda para 5.000 millones de años más. Y Mercurio, como es un planeta pequeño y difícil de observar con un telescopio, obviamente quieren estudiar su superficie, sus cráteres, todas sus características para poder llegar a entender un poco más sobre el primer planeta desde el Sol. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar ahora de las sondas del segundo planeta del Sol, Venus. Como Venus es un tema tan grande y tan amplio, vamos a dividir Venus en dos para el próximo programa seguir con las sondas que quedan. Vamos a empezar con las primeras sondas que enviaron a Venus, que se llamaban las sondas Venera. Las Venera fue un programa de la Agencia Espacial Soviética que buscaba encontrar una forma de llegar a la superficie de Venus. Las Veneras 1 a las 6 fueron un éxito parcial. Unas funcionaron, otras fallaron irremediablemente, otras el cohete se destruyó, otras la sonda se perdió, no funcionó. Pero la Venera 9 y Venera 10 fueron las dos sondas más exitosas porque fueron las primeras en aterrizar en la superficie de Venus, demostrando lo que antes se creía, refutando lo que antes se creía de que el planeta era por sí un paraíso, como una selva tropical, y demostraron que el planeta es el infierno mismo, porque ambas ondas duraron en la superficie de Venus solo una hora transmitiendo información antes de achicharrarse por completo por la presión, temperatura, lluvia ácida y calor extremo. Solo duraron una hora en esas ondas. Fueron enviadas ambas ondas en la década del 70, al finalizar el periodo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego hubo más ondas hasta la Venera 14, pero las demás ondas no tuvieron el éxito esperado y el programa Venera oficialmente terminó después de 14 ondas en la década del 80, ya cuando la Unión Soviética estaba llegando al final. Pero de por sí la NASA envió otra sonda llamada la Pioneer Venus,
muy parecida a las ondas que vamos a hablar más adelante. No voy a decirlo porque si no hago spoiler y nos tiramos la sorpresa. La Pioneer Venus hizo el primer mapa cartografiado por radar de Venus. Un mapa, pero no era de muy buena calidad. Pero el mapa sirvió para poder aprender un poco sobre la geología tan extrema de Venus, sus volcanes, sus coladas de lava que aún, como bien saben, aún siguen líquidas. Y todo lo que este programa sirvió para futuras misiones espaciales. Bueno amigos, no siendo más, pues dejamos esta primera parte. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de las ondas de Venus. Vamos a hablar de la Luna y vamos a tener un capítulo especial para hablar del programa Apolo. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.